¿Te imaginas trabajar en una casa donde te desprecian y luego descubrir que esta mujer será la suegra de tu hijo? Esta es la historia de una de las madres valientes que eligió callar, resistir y soportar humillaciones, todo por amor. Pero el destino tenía preparada una vuelta tan intensa que hasta el corazón más duro terminó cediendo. Prepárate para un relato real de coraje, perdón y transformación que te emocionará de principio a fin. En un vecindario humilde de Richmond, Virginia, vivía Margaret Turner, conocida por los vecinos como Miss Maggie. Su rostro sereno, el cabello plateado recogido en un moño sencillo y las manos endurecidas por años de trabajo la hacían inconfundible. Era de esas madres valientes que el tiempo no doblega, sino que templa. Cada arruga en su piel era un recuerdo de batallas superadas, y la más grande de todas tenía un nombre: Andrew, su único hijo. Desde joven, Margaret aprendió a enfrentarse a la adversidad. Quedó viuda a los 38 años, cuando Andrew apenas tenía 9. Su esposo, obrero de la construcción, falleció en un accidente laboral. Ese día ella juró que su hijo jamás pasaría hambre, ni sería privado de educación. Cose como costurera, trabajó en una lavandería, vendió pasteles y hasta velas perfumadas en el mercado local. Nunca pidió limosna, pero aceptó cualquier empleo honesto que le diera sustento. El tiempo pasó y Andrew creció bajo el ejemplo de esa fortaleza silenciosa. Se convirtió en un joven amable, educado, con una sonrisa que recordaba al padre. Logró una beca parcial en un college comunitario y luego un buen puesto como técnico en informática. A los 26 años estaba a punto de dar un paso crucial. Había pedido matrimonio a Emma, su novia. Emma era diseñadora de interiores, una muchacha encantadora, de carácter dulce y risa contagiosa. El destino los había cruzado de forma inesperada. Andrew la conoció mientras reparaba la computadora de su madre. Cuando Andrew contó el compromiso a Margaret, lo hizo con brillo en los ojos. Ella lloró de emoción. Sin embargo, había algo que él aún no le confesaba: la identidad de la familia de Emma. La idea inicial era casarse solo por lo civil y dejar la celebración para más adelante. Pero Margaret no concebía que su hijo se casara sin una ceremonia mínima. Aunque sea un vestido sencillo, flores modestas y un pastel hecho en casa, pero mi hijo merece casarse con dignidad, pensaba mientras guardaba monedas en un frasco etiquetado como Wedding Fund. Una tarde otoñal, una vecina le comentó que en Glen Allen, zona exclusiva, buscaban una empleada de limpieza. El trabajo exigía esfuerzo físico y estaba lejos, pero la paga era buena. Margaret, con 60 años y un cuerpo cansado pero decidido, tomó su viejo abrigo, metió los documentos en una bolsa de tela y fue a presentarse. Tocó la puerta sin imaginar lo que vendría. La abrió una mujer elegante, de mirada calculadora y porte imponente. Llevaba un blazer blanco impecable y tacones que parecían desconocer la tierra común. Se llamaba Victoria Caldwell. ¿Tiene referencias?, preguntó sin invitarlas a entrar. Sí, señora. He trabajado muchos años en hogares de familia. Sé planchar, lavar, ordenar. Soy cuidadosa. ¿Y aún tiene fuerzas para cargar cubetas? Tal vez ya no sea joven, pero sí soy eficiente. Victoria la recorrió con la vista de arriba abajo. La bolsa gastada, las manos curtidas, la voz sencilla. Suspiró, como quien asume un riesgo innecesario, y dictó: puede empezar mañana, pero quiero todo exactamente como yo digo. Margaret agradeció con una leve sonrisa, sin presentir que ese empleo era el inicio de algo mucho más grande que limpiar una mansión. Durante las siguientes semanas asistió 3 veces por semana. La casa era majestuosa: ventanales amplios, escaleras de mármol, muebles de lujo. Pero la atmósfera era fría, casi hostil. Victoria hablaba poco, y cuando lo hacía, era con un tono seco que reducía a Margaret a un mal tolerado. Un día, al colocar una taza en la mesa, escuchó la voz dura de su patrona. «No arrastre eso. Es madera italiana. Tal vez en su barrio no usen,
pero aquí siempre se ponen portavasos. Margaret apretó los labios y contestó con calma. Lo lamento, señora Victoria. No volverá a suceder. Aunque la trataran con frialdad, cumplía su trabajo con dedicación. Planchaba impecable. Dejaba todo brillante y volvía a casa antes del atardecer con el dinero que alimentaba el frasco del casamiento. Lo que desconocía era que la gran sorpresa estaba a la vuelta. Emma era hija de Victoria. La joven aún no se atrevía a confesarlo. Conocía el elitismo de su madre y temía la reacción al enterarse de que su prometido era un técnico en informática de origen humilde, así que mantenía en secreto la relación, al menos por el momento. Mientras tanto, Margaret soportaba en silencio las humillaciones, recordándose a sí misma que lo hacía por amor. Soñaba mientras fregaba el piso. Emma vestida de blanco, Andrew emocionado en el altar y ella sentada discretamente en una banca, con el corazón en calma. Un día, mientras limpiaba la escalera, oyó una conversación en el piso superior. Era Victoria hablando por teléfono. Sí, Emma. Puedes creer que estás enamorada, pero el matrimonio no es solo amor. ¿Quién es ese Andrew? ¿Un técnico en informática? ¿Dónde vive? Eso no encaja en nuestra familia. Margaret sintió un escalofrío. Emma. Andrew. Demasiada coincidencia. El corazón le golpeaba fuerte, pero siguió limpiando, con la mente enredada en un torbellino. Esa noche, durante la cena con Andrew, cayó. Lo observaba con ternura y un nudo en la garganta, preguntándose si él sabía algo. No dijo nada. El compromiso seguía siendo un secreto, y ahora ella también cargaba el suyo. El sábado siguiente, Andrew la invitó a un café especial. Le anunció que Emma por fin había decidido presentarlo a su madre. «Le caerás bien, mamá. Tiene un carácter complicado, pero al final lo entenderá». Margaret forzó una sonrisa. «Eso espero, hijo. Estoy feliz por ustedes». Lo que él ignoraba era que, al lunes siguiente, su madre cruzaría de nuevo esa puerta, ya no como empleada, sino como la madre del novio. Aquella noche, Margaret casi no logró dormir. La voz de Andrew resonaba en su mente como trueno en sala cerrada. Ella quiere que vaya a su casa, quiere que conozca a su madre. Mañana por la noche, en Glen Allen. Glen Allen, la misma mansión, la misma mujer. Todo encajaba. El desdén, las miradas altivas, las preguntas incómodas. Victoria Caldwell jamás sospecharía que la mujer que fregaba sus pisos era la madre del hombre que amaba a su hija. Margaret no le contó nada a Andrew. Inventó una excusa, habló de un compromiso con la iglesia y ocultó la angustia con una sonrisa fingida. Prefirió guardar sola aquel secreto. Pero la verdad siempre encuentra su camino. En la cena, cuando Emma dijo el nombre completo de su prometido, Andrew Turner, el mundo de Victoria se detuvo. Su expresión se endureció. «¿Turner?», repitió, como si la palabra quemara. «Sí, mamá. Andrew Turner. Puede que no sea rico, pero es un buen hombre, y lo amo». Victoria quedó inmóvil, perdida en pensamientos. Luego se levantó de golpe y subió las escaleras sin decir nada. En su habitación, abrió la gaveta donde guardaba recibos. Allí estaba escrito: Margaret Turner. El impacto fue brutal. Su empleada era la madre del novio de su hija. Al día siguiente, Margaret llegó puntual, como siempre, a las 8. Uniforme impecable, rostro sereno. Pero algo estaba distinto. El portón se abrió tarde y la casa parecía desierta. Desde lo alto de la escalera, la voz de Victoria la sacudió. «Margaret, suba, ahora». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ascendió lentamente hasta encontrar a Victoria con los brazos cruzados. «Lo sabías. Lo descubrí hace poco», contestó firme. «Sabías mi patrimonio. Sabías quién era mi hija. Y dejaste que tu hijo se acercara». «Con respeto, señora», replicó tranquila. «Mi hijo no buscó dinero. Solo encontró amor. Esto es una trampa». «Trampa», sonrió con tristeza. «Usted me pagaba por limpiar el suelo donde un día mi hijo sería recibido como yerno. Si alguien fue engañado aquí, no fui yo». Victoria caminaba nerviosa, como fiera enjaulada.
Mi hija no se casará con alguien de clase baja. Lo impediré. Margaret terminó su labor en silencio. Recogió el último pago y salió por la puerta trasera, sabiendo que nunca volvería. Pero lo más duro aún estaba por llegar. 2 días después, Emma apareció en su casa llorando. Contó la pelea con su madre, las amenazas, la presión para romper el compromiso. Margaret la abrazó con ternura. ¿Amas a mi hijo? Más que a nada, respondió entre lágrimas. Entonces pelea por él, porque él luchará por ti, y yo estaré a su lado. Desde entonces, la vida de Margaret se volvió cuesta arriba. Varias clientas, amigas de Victoria, cancelaron los servicios. Las llamadas cesaron. El frasco de monedas se vaciaba rápido. Volvió a hornear pasteles y dulces para el vecindario, y aún así no se quejaba. Mientras tanto, Victoria redoblaba sus intentos. Hablaba de demandas, de manipulación, pero cuanto más presionaba, más se afianzaban Emma y Andrew. Para ellos, Margaret era la brújula. En la iglesia la empezaron a llamar la Madre del Año. La comunidad se movilizó. Donaciones, flores, vestidos, comida. El casamiento se transformó en un esfuerzo colectivo nacido de la solidaridad. En medio de todo, Margaret enfermó. Una gripe derivó en neumonía leve. El médico le pidió reposo, pero ella insistía en ayudar. Cosía adornos, revisaba música, escribía votos con Andrew. Una tarde helada, mientras terminaba el velo de Emma, apareció Victoria sin aviso. Entró en la humilde casa con un sobre en la mano. «Traigo esto», dijo, extendiéndolo. «Para la boda. No es caridad, es mi parte como madre de la novia». Margaret lo tomó sin abrirlo. «Creí que estaba en contra». Victoria bajó la mirada. «Estaba ciega. Emma me mostró una carta de Andrew. Y también esta foto. Era una imagen de Margaret con Andrew niño, sonriendo en los escalones de la casa. Criaste a un hombre admirable, y yo te traté como si fueras invisible. Me avergüenzo». Margaret asintió en silencio. No pronunció un perdón. No era necesario. Antes de irse, Victoria añadió: «Él me llamó señora la primera vez que lo vi. Ahora entiendo por qué. Aprendió respeto contigo». Esa noche, Margaret colocó el sobre dentro del frasco de vidrio. No lo comentó con nadie. Sabía que lo que realmente había ganado era respeto y dignidad, y aún quedaba el mayor desafío: el día de la boda. El amanecer llegó con un cielo despejado y un brillo dorado que parecía elegido especialmente para ese día. Había llegado el momento esperado: la boda de Andrew y Emma. La pequeña iglesia metodista en las afueras de Richmond estaba adornada con flores silvestres, luces cálidas y bancos de madera antiguos. Todo sencillo, pero cargado de autenticidad. Margaret despertó antes que el sol. Preparó un café ligero. Se colocó el vestido celeste que ella misma había cosido, sobrio, elegante, con bordados hechos a mano, y prendió en su pecho un broche antiguo de su difunto esposo. Inspiró hondo. Estaba lista. Al llegar, la iglesia ya rebosaba de invitados. Se escuchaban risas, saludos y también murmullos discretos. Margaret caminó con paso firme, consciente de quién era y de todo lo que había atravesado para llegar allí. Nada podía robarle esa paz. En el otro extremo, Victoria observaba en silencio. Llevaba un conjunto gris claro impecable, cabello recogido y rostro solemne. Sin embargo, sus ojos delataban un cambio. Reconocía en Margaret una grandeza que el dinero no compra. La música de cuerdas marcó la entrada de Emma. Su vestido, modesto pero hermoso, había sido elegido con ayuda de Margaret. Cuando cruzó miradas con Andrew en el altar, el tiempo pareció detenerse. El pastor dirigió la ceremonia con palabras simples y profundas. Al llegar el turno de los votos, Andrew sacó un papel doblado, pero antes de leerlo levantó la vista y dijo: «Primero necesito decir algo a mi madre». Margaret se quedó inmóvil. Andrew descendió del altar, se arrodilló frente a ella y declaró con la voz quebrada: «Mamá, sé lo que hiciste. Sé que guardaste monedas, que soportaste humillaciones sin decir nada.
Todo para que hoy fuera posible. Nunca me pediste nada. Solo diste. Tú eres el corazón de esta boda. La iglesia entera contuvo la respiración. Margaret lloraba en silencio. Andrew concluyó. Gracias, madres valientes. El llanto se propagó por todos. Incluso Victoria ocultó las lágrimas con un pañuelo, vencida por la emoción. Tras la ceremonia, los invitados salieron al jardín donde se realizaría la pequeña recepción. Andrew pidió atención. Quiero mostrarles una sorpresa preparada por mi madre. Margaret se acercó a una mesa cubierta con un mantel blanco. Lo retiró y dejó ver un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar y encajes comestibles. Lo hice con la receta que escribió mi esposo antes de morir. Decía que un matrimonio necesitaba 3 cosas: amor, valentía y dulzura. Los aplausos resonaron de inmediato. Emma lloraba mientras Andrew la abrazaba. Antes de cortar el pastel, Margaret caminó hasta Victoria. Se miraron frente a frente. 2 madres, 2 historias. No guardo rencor, señora Victoria. Solo deseo que entienda que su hija no pierde nada al amar a mi hijo. El amor no se mide en apellidos ni cuentas bancarias, sino en carácter y raíces. Victoria bajó la vista, pero luego la levantó con lágrimas contenidas. Margaret, si Emma hereda la mitad de tu fortaleza, yo ya soy una madre realizada. El abrazo que siguió derrumbó el último muro entre ellas. Más tarde, cuando la celebración llegaba a su fin, Victoria llamó a Margaret aparte. Le entregó un sobre. No es dinero, aclaró. Dentro había una carta escrita a mano. Disculpas sinceras, reconocimiento y una propuesta. Quería abrir con ella un pequeño emprendimiento social. Una pastelería para mujeres mayores en situación vulnerable. El nombre sugerido, Valorosa, Baked with Courage. Margaret sonrió. Y por primera vez no como quien aguanta en silencio, sino como alguien finalmente reconocida. La boda no solo unió a Andrew y Emma, inauguró una nueva etapa. Margaret se convirtió en referente del barrio, símbolo de dignidad y sabiduría. Y Victoria, transformada, comprendió que existe una riqueza más grande que el estatus, la de un corazón capaz de pedir perdón y aprender a amar. Si esta historia tocó tu corazón, si viste en esta de las madres valientes el reflejo de tantas mujeres que cargan su fuerza en silencio día tras día, te invito de verdad a suscribirte al canal. Cada historia aquí contada nos recuerda que el amor de una madre puede derribar barreras, vencer prejuicios y transformar cualquier herida. Deja tu like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y quédate con nosotros celebrando el poder transformador del amor.